Señor, y Él me respondió. Y hoy hemos estado en este lugar para buscar tu rostro, para bendecir tu nombre, Señor, porque necesitamos de tu presencia. Dice tu palabra, este pobre clamó al Señor y le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Gracias porque nosotros, Señor, en nuestra pobreza espiritual hemos venido a buscar tu rostro. Y tu palabra dice que tú, Señor, nos has librado de todas las angustias y de todos los temores. Y hoy nos presentamos ante ti, confiados, Señor, que tu presencia está en este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios de la gloria. Gracias, Señor. Muchas veces el enemigo nos llena de angustias y temores. Pero hoy es el tiempo donde el Señor nos libra de todos esos temores y esas angustias. Y podemos confiar en el Dios Todopoderoso. Podemos confiar en ese Dios maravilloso que un día nos llamó a su salvación. Podemos confiar en el ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Padre, dejamos todo tiempo de angustias. Dejamos todo tiempo de temores atrás. Y hoy hemos venido con un corazón agradecido. Un corazón que te exalta tu nombre, Señor, porque tú eres nombre sobre todo nombre. Y declaramos en esta mañana que hoy comienza un nuevo tiempo para Bolivia, para Sucre, para nuestras vidas. Hoy comienza un nuevo tiempo como cristianos, como alabadores, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Abre los cielos en esta mañana. Abre los cielos en esta casa, Señor. Te adoramos. La palabra en Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque confiamos en ti, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, Padre. Tú eres el que nos ayuda, Señor, cada día, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Descansamos en ti, Señor, en esta mañana. Padre, disponemos nuestros corazones, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Al merecedor de toda gloria, de toda honra. A ti, Señor, en el nombre de Jesús.
hagas delante del Señor. Mira de quien abra los cielos. Que podamos unir los cielos y tierras en esta mañana. Diga al Señor, Señor, yo dejo todas mis cargas presentes. Dejo todas mis cargas en tu presencia. Tal vez hemos venido atribulados. Tal vez hemos venido cansados. Esta semana ha sido difícil. Pero la palabra del Señor dice: venid a mí los trabajados, los cargados, que yo os haré descansar. Dile hoy en esta mañana: ven Espíritu, haz lo que quieras hacer. Ven Espíritu, Ven Señor, haz lo que quieras hacer. Y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Ven Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer. Y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos,
el mundo y los que en él habitan. Porque Él lo fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su lugar santo? El de manos limpias y de corazón puro. El que no ha lanzado su alma a la falsedad, ni ha juntado con engaño. Ese recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vuestras puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso. Él es el Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad, oh puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Jesucristo, el Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor y le dice bienvenido sea? Bienvenido sea. Decirle que este año que comienza, que va a comenzar pronto, un nuevo año 2026, se viene un año de mucho trabajo evangelístico. Amén. Es un año donde Dios está abriendo las puertas y la gran comisión se tiene que cumplir, por lo menos en esta congregación. Amén. Donde las puertas del evangelismo se están abriendo poderosamente. Así que, amados, preparémonos para una gran cosecha y un gran trabajo que se viene. Amén. Gloria a Dios, soy el único convencido. Amén. Así que bueno, los dejo con nuestro hermano. Pase, por favor, Pablito. Amén. Muy agradecido con el Señor por darme esta oportunidad de poder darle una palabra a su pueblo. Muchas gracias, pastor, por la confianza. Uno siempre tiene una responsabilidad bastante grande al momento de pasar aquí y dar una palabra. Cuando uno es consciente de que somos hijos del Dios Altísimo, de que este es su pueblo, uno tiene temor y temblor de Dios y no quiere decir nada que sea sabiduría humana, algo que salga de su propio corazón, sino ser lo más fieles a la palabra y a lo que el Señor nos ordena. También darle la bienvenida al pastor, a todos los que nos visitan. Es un gusto tenerlos y bueno, nos vamos directo a la palabra. Tal vez el día de hoy, permítanme leer un poquito más, ya que al momento de estar desarrollando esta palabra, lo hice más pensando como un estudio y era algo que yo iba estudiando en un momento más que algún testimonio o alguna experiencia. Así que por hoy día, permítanme leer un poquito más, tal vez veo un poquito más acá de lo que yo puedo verlos a ustedes. Quisiera que nos imaginemos, bueno, algunos tal vez lo han vivido, pero una historia. Imaginémonos que tenemos un sobrino menor o algún familiar que conocemos y nosotros hemos vivido con él varios años, bastantes años. Y por alguna razón nosotros nos vamos a otra ciudad o ya perdemos el contacto por algunos años y surge la oportunidad, después de todos estos años, de poder encontrarnos de nuevo. Entonces nosotros nos encontramos en camino a verlo y nos ponemos a pensar, wow, seguro ha crecido bastante, seguro se va a ver diferente, seguro él va a hablar
distinto o hablar más, me interesa saber en qué está, cómo ha crecido. Entonces, en el viaje nos ponemos a ver nos ponemos a pensar todas estas cosas. Y llegado el momento, tenemos la sorpresa de que vamos y nuestro sobrino sigue igual. Es decir, solamente ha crecido un poco, tal vez ha cambiado un poco en el rostro, pero nosotros lo vemos del mismo tamaño. Entonces esto no es normal. Y quiero que podamos llevar eso a nuestras vidas. Entonces tú, si tal vez se me puedes poner la imagen mientras nos vamos a los que trajeron sus Biblias, nos vamos a centrar en Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 8. Y claro, tal vez algunos padres que están aquí no quisieran que sus hijos crezcan, ¿no? Pero sin embargo tienen que crecer y esta es una lucha. Bueno, al mencionar esta historia, esta es una lucha que tiene Pablo, porque en los versículos que leeremos más adelante, vemos que Pablo no conocía aún a sus hermanos en la iglesia de Colosas, tampoco conocía a sus hermanos en la iglesia de Laodicea. Entonces Pablo tiene una lucha. ¿Por qué? Porque él abre estas iglesias y están empezando. Entonces es normal que cuando uno empieza en la fe, cuando uno conoce a Cristo, tenga problemas con ciertos pecados, tenga luchas, pero la amonestación de Pablo aquí es que después de varios años, vemos que ellos siguen con los mismos problemas recurrentes, con los mismos pecados recurrentes. Entonces, fue como que una ingrata sorpresa para Pablo, porque ellos no habían madurado, no habían crecido. Entonces, ellos están mostrando los mismos frutos que hace 5 años, o en la historia, que tu sobrino sigue de la misma edad o con las mismas características de hace 5 años. Entonces, por ejemplo, Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, no sé, esto es una manifestación bastante fuerte, y más si viene del apóstol Pablo. Puede llegar a ser incluso como un insulto, porque tenía que hablarles como a niños. Les dice: os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y yo creo que ese es el problema, no están creciendo. Entonces Pablo subraya, y lo que yo quisiera que el Señor revele a nuestros corazones en esta mañana, es que él, si bien sí hace notar el problema, que es el no crecimiento, pero el énfasis principal es en cómo crecer. Entonces, en esta mañana identificaremos algunas cosas del crecimiento, o de cuál puede ser el problema de no crecer, pero sin embargo nos vamos a centrar en las razones en las que nosotros podemos crecer, cómo podemos madurar. Entonces, por ejemplo, si este niño o si algún otro niño no crece, bueno, es sencillo, simplemente hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, y él va a crecer. No importa si está acá, no importa si está, por ejemplo, en África hay bastante desnutrición. Entonces, si un niño allá está desnutrido, bueno, con cuidado necesario, con buena alimentación, él va a crecer. Pero si a pesar de al niño dársele el alimento necesario, de darle todos los medios necesarios para que él pueda desarrollarse, no crece, entonces no es un problema de alimentación, es un problema de digestión, es un problema de absorción, de retención. Y cuanto más acá que mínimo en la iglesia 2 veces a la semana se nos da palabra, o más, se nos da palabra, se nos da instrucciones, el pastor está constantemente
cuidándonos, está constantemente dando alimentos, entonces, si ese no es el problema, la raíz sería un problema más serio, el problema del no crecimiento, de la no madurez. Entonces, si aplicamos esto a la esfera espiritual, el punto es que si uno no andara, digamos, en una iglesia o en un lugar donde no se predica tanto la palabra, bueno, entonces la solución sería, claro, o sea, si tú vas a un lugar donde sí se predica y se decir, bueno, vas a crecer. Pero a lo que yo me quiero ir es, nosotros estando en un lugar donde sí se predica, donde sí se nos enseña, entonces debemos crecer. Y si no lo estamos haciendo, bueno, entonces el problema es más un problema como digestivo, pero está hablando en la esfera espiritual. Ahora sí, y precisamente ese es el tema de la enseñanza de hoy, que es una desnutrición espiritual. Bueno, entonces también Pablo describe este problema en Hebreos 5. Entonces, en Hebreos 5, les ayudo un poquito, está en Hebreos 5:12, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, nuevamente aquí el problema es que el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez. Entonces, la pregunta esta mañana sería: ¿cómo uno alcanza esa madurez? ¿Cómo uno llega a esa madurez? ¿Cómo es que yo crezco? Si alguna vez, yo creo que muchos hicieron esa pregunta de si, ¿cómo puedo crecer en Cristo? ¿Cómo puedo alcanzar esa madurez, esa estatura en Cristo? Y entonces uno puede decir, bueno, yo creo que no soy tan maduro como quiero ser, no he llegado aún, sé que puedo crecer más, sé que puedo alcanzar más conocimiento en Cristo. Pero el conocimiento sí es un buen punto de partida, pero no solamente el conocimiento, porque solamente conocimiento envanece. Lo que tenemos que hacer acá es conocimiento, pero aplicarlo. El famoso: más vale un versículo vivido que 1000 memorizados. Es bueno saber, vamos a adentrar un poco más en esto en un momento, pero por supuesto que es bueno saber, es la base. Pero el punto también es aplicarlo. Entonces, es muy peligroso si solamente nosotros estamos escuchando, si solamente nosotros somos espectadores, pero no estamos aplicando, no estamos llevando a cabo las cosas que nosotros sabemos. Esa es una causa del no crecimiento. Puede ser una causa de no alcanzar la madurez en Cristo. Porque nosotros tenemos que ser responsables por obedecer. Es una carga que tenemos nosotros. No solamente podemos escuchar y no aplicar, estaríamos siendo hipócritas. Si no me equivoco, está en Santiago, que nos dice: sed no solamente oidores, sino hacedores. Entonces, lo importante no es qué tanto sepamos, sí es importante, pero lo más importante es qué tanto vivimos, porque es la vida cristiana. El conocimiento sí es parte, pero es la vida cristiana. Tu vida no solamente es lectura, es de lo que estás compuesto cada día, lunes a viernes, con tu familia, con tus hermanos, el testimonio que tienes. Entonces, si espiritualmente sigue siendo, y tú mismo ve hacia adentro y hazte la pregunta, si espiritualmente sigue siendo el mismo niño, esa misma persona de hace 4 o 5 años, o incluso desde que llegaste a la iglesia, no sé, 10, 20 años, ¿cuál sería el problema? Esto es preocupante. Y llegando específicamente a la preocupación de Pablo en este texto, es peligroso ser así, porque si no eres fuerte y si no creces, tú eres presa fácil para los falsos maestros, para los falsos profetas y para cualquier tipo de doctrina que se te presente. Eso va a ser un detalle en el que nos vamos a adentrar en la lectura del versículo. Son 7 versículos, pero
wow, se puede extraer bastante de esto. Es una guía muy clara que nos da Pablo. Entonces, primero veremos la petición de Pablo, que es que seamos fuertes, y después la prescripción, que veremos qué significa al final, y que andemos en lo que hemos creído. Esa es una petición que nos hace Pablo. Entonces, la petición, la preocupación y la prescripción. Porque no queremos ser arrancados, no queremos ser desarraigados y ser llevados por enseñanzas falsas. Entonces, nos vamos directo al pasaje, ya estamos en Colosenses 2, y dice así la palabra del Señor. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces, aquí entendemos que Pablo no conocía en persona, sí mediante cartas, a las personas que estaban en la iglesia de Colosas. Tampoco conocía a las personas que estaban en la iglesia de la Odisea. Entonces, seguimos con la lectura. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirándome vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Estos son los versículos en los que nosotros nos estaremos centrando. Así que con esta introducción yo les pido que oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque nos permites estar reunidos acá un domingo más, Padre. Que tú abras los corazones, Señor, que tú toques nuestras mentes, que con entendimiento, con tu palabra y con sabiduría, Señor, puedas enseñarnos, puedas moldearnos, Señor. Aquí estamos, nuestros corazones y nuestras mentes están abiertas para ti, oh Cristo. Dejamos en tus manos esta reunión, que tú tomes el control de la palabra, Padre, que sea tu Santo Espíritu revelando a cada corazón, Señor, a cada mente tu conocimiento. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Entonces, primero vemos la petición de Pablo, y recordemos que habíamos dicho que Pablo hace la petición, la prescripción. Entonces, primero vemos la petición. Y dice que Pablo tenía una gran lucha. Y si nos vamos al versículo anterior, que es el 1:29, dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, Pablo habla de la gran lucha que tenía para todos. Entonces, la lucha que tenía, según el versículo 28 y 29, era presentar a cada hombre perfecto ante Cristo. Y estoy seguro que acá me van a poder confirmar, los pastores tienen una lucha con los que pastorean, con las ovejas. Cada uno quiere presentarlo bien ante Cristo. Cada uno tiene una lucha. Entonces, yo creo que es una lucha que en este momento ellos más la entienden, porque ellos están constantemente preguntando cómo estás, cómo va, están pensando qué pueden hacer para el crecimiento de su iglesia, cómo administrar lo que el Señor les ha dado. Entonces, Pablo luchaba por la santificación de todos los creyentes. Él buscaba la madurez espiritual. No para algunos, no solo para alabanza, no solo para los líderes, no solo para maestros, sino para todos. Entonces, vemos que él buscaba la madurez espiritual, y él era y esta era una preocupación muy grande para él. Entonces, Pablo es un ejemplo acá, es un ejemplo de lucha por los hermanos, de ese amor, si recuerdan la anterior prédica, el amor que tenemos unos para otros. Entonces,
Pablo, lo que me impresiona es que Pablo ni siquiera conocía a estas personas. A nosotros muchas veces nos cuesta orar, nos cuesta luchar por esas personas que están incluso en nuestra familia, nuestros hermanos. Pero Pablo es un ejemplo en el sentido de que él luchaba por personas que ni siquiera conocía. Él luchaba por personas que, claro, él había fundado esas iglesias, las había dejado en pañales, pero él seguía luchando por ellos, a pesar de no conocerlos. Entonces, luchó, dice, y también recalcar que ellos no lo conocían, eso ya vimos. Entonces, es algo que nosotros tenemos que hacer constantemente, ese orar por nuestros hermanos, orar por los perdidos, orar por esas personas, pero es complicado. Entonces, por eso Pablo nos sirve como un ejemplo aquí. Y esto a mí en lo personal me impactaba bastante porque solemos ser tan perezosos para algunas cosas, solemos ser tan perezosos para las cosas de Dios, siquiera para orar por estas personas. Entonces es algo que me confronta y es algo que tendría que ser a todos de nosotros, que saber que podemos estar poniendo más. Y veremos junto más adelante cuál es la clave para reavivar nuestro corazón, porque Pablo menciona esto acá. Entonces, Pablo espera que cuando la iglesia acá en Colosas se entere que él está luchando, sus corazones se enciendan. Porque dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces, ¿qué me dice esto? Que uno, teniendo un corazón alentado, y si nosotros estamos unidos en amor en Dios, podemos llegar a la madurez. Entonces, ¿qué significa esto? Sería una figura más o menos como de un círculo, sería algo recíproco. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos a Cristo, no podemos amar a nuestros hermanos. Pero al mismo tiempo, si tú no amas a tus hermanos, no puedes conocer más a Cristo, no puedes llegar a esa madurez. Entonces son cosas que van de la mano. Tú conoces a Cristo y con el conocimiento de Cristo amas a tus hermanos, pero amando a tus hermanos, nos dice Pablo, y con el corazón alentado, tú llegas a tener ese crecimiento. No sé si me entienden. Entonces, antes de esto es tener un conocimiento pleno en Cristo. Y es como un orden invertido. Y bueno, ¿cuál es más importante? Bueno, el paso es que tú conozcas a Cristo y con ese conocimiento de Cristo tú amas a tus hermanos. Y con ese amor a tus hermanos, tú profundizas más en madurez y en crecimiento de Cristo. Entonces, como es un requisito conocer a Dios para poder amar a los hermanos, también es un requisito amar a los hermanos para profundizar más en el conocimiento de Dios. Quería hacer bastante énfasis en eso. ¿Y a qué se refiere con conocimiento? A cierto punto es estar convencido de algo, más que solo saber, es estar convencido de eso. De eso se trata en Cristo, porque nosotros podemos llegar a tener como que niveles de verdades o niveles de dogmas, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, si alguien me dice que me da algún hecho científico o algún hecho, yo digo, bueno, sí, esto es verdad. O si alguien me dice 2 más 2 es 4, yo digo, sí, esto es verdad. Si alguien no me dice que 2 más 2 es 5, bueno, oramos por él, ¿no? Pero esta es una verdad. Entonces nosotros tenemos que estar así de convencidos del conocimiento de Cristo, de que Cristo es el Señor, de que Cristo murió por nosotros, resucitó y de que Él va a volver, así como 2 más 2 es 4. O antes decir que 2 más 2 es 5, antes que negar la verdad de Cristo. Entonces a eso se refiere con el conocimiento de Cristo, que nosotros tenemos que estar tan convencidos, tenemos que estar tan seguros de esta verdad. Y vamos a verlo después, y dice, a fin de conocer el misterio de Dios en Padre en Cristo, y hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento.
Es decir, todo el entendimiento y todas las riquezas están en Cristo. El hombre más inteligente del mundo es un necio si no tiene a Cristo. Puede tener la mayor cantidad de conocimiento. Bueno, de hecho, creo que el hombre más inteligente del mundo, o el que tiene el IQ más alto, es cristiano, de hecho. Creo que es asiático, ¿verdad? Entonces el segundo hombre más inteligente del mundo, si no tiene a Cristo, pero tiene todo ese conocimiento, es un necio. Y esto no es como una hipérbole, no es estar exagerando de que todos, es la verdad. Todos los misterios y todo el conocimiento se encuentra en Cristo. Si tú tienes a Cristo, tienes más conocimiento que cualquier filósofo, que cualquier científico, que cualquier Nobel de ciencia, Nobel de física. ¿Por qué? Porque en Cristo está todo el conocimiento. Y dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Es decir, mediante Cristo nosotros llegamos a conocer la verdad. Entonces el punto es que nosotros estemos convencidos. Pero ¿cómo llegamos a este convencimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo llegamos a este convencimiento de los hechos, de lo que realiza Jesús? Está en el versículo anterior. Si yo amo a mi hermano y si yo conozco a Cristo. Son cosas que van de la mano. Entonces, Cristo es la revelación del misterio de Dios. Y esto me encanta porque pone la palabra misterio, no pone otra palabra. Entonces, en ese tiempo, cuando Pablo se encontraba escribiendo esta carta a Colosas, habían bastantes filósofos. Habían bastantes personas que pensaban que tenían el conocimiento, era conocimiento astronómico. Entonces, Pablo nos dice que hay incluso los prenósticos, es decir, los que no, o sea, sí creían en una fuerza, pero no admitían que era Dios. Los griegos, por supuesto, eran bastante filosóficos porque ellos tenían igual bastantes sueños, tenían visiones, los griegos, ¿no? Entonces, por eso es siempre importante que si alguno recibe alguna revelación, visión, sueño, es contrastarlo con la palabra. Entonces, Pablo dice en el versículo 3, si buscas misterios, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Todos los misterios del universo, todos los tesoros de la sabiduría están en Cristo. Esto es lo que quiere decir. Entonces, si estás buscando misterios y si estás buscando conocimiento, no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Solamente lo vas a encontrar en Cristo. Entonces, volvemos al ejemplo. ¿Y qué tal los científicos? ¿Qué tal los médicos? Sí puede llegar a ser verdad hasta cierto punto, pero el conocimiento de los misterios todos se encuentran dentro de Cristo. Porque, por ejemplo, no sé, un doctor que no conoce a Cristo ni siquiera sabe por qué existe. Porque si tú no crees en Dios, prácticamente crees que estás en el universo o estás en este mundo simplemente por una casualidad. O puedes tener otras teorías, pero puedes pensar que, no sé, saliste de algún animal. O puedes pensar que estás simplemente por azar acá. Entonces, puede que tengas todo el conocimiento del mundo, pero si no tienes el conocimiento de Cristo, puedes pensar que estás aquí en vano. Entonces, conocimiento solo hay en Cristo, y lo que ellos tienen es necedad, si tú no conoces a Cristo. Entonces, de esta forma, con esta petición, Pablo quiso que ellos fueran fortalecidos y unidos en amor para estar convencidos de la verdad y conocer a Dios por medio de Cristo. Para terminar este versículo, lo que podemos extraer es que solamente en Cristo encontramos la sabiduría y el conocimiento. Y el reto que tenemos nosotros es cómo tomamos este conocimiento, cómo tomamos esta verdad, pero la aplicamos en nuestra vida. Porque habíamos dicho que el conocimiento solamente envanece,
Entonces el reto que nosotros es tomar toda esta sabiduría y este conocimiento y aplicarlo en la vida, aplicarlo en tu vida personal, con tu familia, con las personas que conoces, con las que aún no conocen a Cristo. Entonces, es lo mismo, y por eso el conocimiento es importante. Si a ti te dan un billete falso y no estás familiarizado con el billete verdadero, tú vas a tomar el falso. Pero si tú conoces el verdadero, tú rechazas el falso. Y a esto se refiere con que en el versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. ¿Se entiende, verdad? Si tú tienes el conocimiento, si tú sabes qué es lo verdadero, nadie te va a poder engañar con cualquier doctrina falsa, fluctuante, o con cualquier palabra persuasiva que puedan llegar a decirte. Entonces, a mí me llama la atención por qué las religiones del mundo cautivan tanto a la gente. El Islam, que está creciendo de forma impresionante en Europa, o el budismo. Bueno, creo que es para otro tema, ¿no, Tutsi? De maestros, vamos a estudiar el judaísmo, vamos a estudiar el Islam. Pero a lo que me quiero ir es que puede que tengan conocimiento y que sí llegue a cautivar a las personas, pero no es la verdad. Entonces, estas palabras persuasivas que nos menciona Pablo, estas doctrinas, son las que las tienen ellos. Entonces, si tú no conoces a Cristo, te vas a dejar llevar por cualquier doctrina. Exacto. Entonces, otra cosa que también Pablo dice, es muy fácil engañar a la gente que no conoce la verdad. Por eso es importante que ya sea el pastor, yo, uno tiene que contrastar en la palabra si lo que uno está diciendo se encuentra acá. Porque si lo que yo digo suena muy bonito y todo, pero no se encuentra aquí, no viene de Cristo, no viene de Dios. Entonces, si realmente nos ponemos a pensar en las implicaciones de lo que le pueden decir a uno se da cuenta y dice, bueno, esto no puede funcionar. O lo mismo con un discurso político. Ya puede sonar bien y todo, pero hay que ver cómo funciona, ¿verdad? Uno puede decir, puede hablar bien bonito, pero tiene que ver si realmente eso va a funcionar en ese país, si eso se lo pueda replicar. Y para esto, nuevamente, tenemos que conocer la verdad, tenemos que conocer a Cristo, pero a Cristo en la Escritura. Esto es muy importante. Y cuando habla de conocer los misterios de Dios en Cristo, eso no se aprende en visiones, no se aprende en sueños, en nubes. Donde se conoce a Cristo es en la Escritura. Escudriñar la Escritura para ver si es cierto o no es cierto. Por más que no se diga, el pastor nos ama, nunca nos va a mentir, por supuesto, pero uno tiene que ver que se encuentre en las Escrituras, no importa si es el pastor u otra persona. Pablo dice, probad los espíritus. Entonces, Pablo luego anima a su audiencia y dice básicamente, pero ustedes no van a ser engañados. Eso dice en Filipenses 1, que nosotros no vamos a ser engañados si tenemos el conocimiento. También está en Hebreos capítulo 6 y dice, estamos persuadidos de cosas mejores para ustedes que pertenecen a la salvación. Y explica, pero es necesario amonestarlos y exhortarlos para asegurar que muestre solicitud hasta el fin. Entonces creo que es lo mismo que estamos viendo aquí. Pablo en Colosenses 2 necesita amonestarnos, necesita exhortarnos a profundizar en la Escritura y estar convencidos en Cristo para no ser persuadidos. Entonces, si realmente conocemos a Cristo, no vamos a ser engañados. En el versículo 5 ya dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. En otras palabras,
les dice, no van a abandonar la fe porque yo los conozco. Entonces Pablo, a pesar de no estar presente, dice que estaba viviendo su buena orden, su buena disciplina. Entonces, obviamente, esto, a pesar de no estarlos viendo con sus ojos físicos, los estamos observando en buena disciplina. Entonces, este es creo que es un reporte que Epafras le lleva a Pablo. Es un reporte positivo que le llega, o que le lleva. Entonces, a pesar de no conocerlos, Pablo se regocijaba de escuchar de ellos. Entonces, esto una vez más es un ejemplo del amor de hermanos. Si yo veo que tú estás creciendo, si yo veo que tú estás madurando, me voy a alegrar. Pero sin embargo, la amonestación igual a veces puede ser necesaria. Porque no olvidemos que entre hermanos, con esa fricción es uno que llega a pulirse. Porque muchas veces alguien, si no te dice esto, realmente no te ama, de acuerdo a la Biblia. Entonces, y otra cosa que me llama sorprendentemente la atención acá es que en Hebreos, cuando Pablo recibe estas noticias de Epafras, él se encuentra encadenado, él se encuentra en la cárcel. Entonces, vemos también que acá usa como que términos un poco más militares, ya que está encadenado, está todo el día básicamente con los guardias, con el ejército romano. Pero sin embargo, ¿cuál es el regocijo que tiene Pablo acá? Entonces, esto yo creo que nos lleva a otra pregunta en el pasaje, y es ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo hacemos para no ser engañados? Y en los últimos 2 versículos viene la prescripción de cómo no ser regañados, que es andar y obedecer. Entonces, en estos versículos, en el 6 y 7, los comentaristas bíblicos dicen que pueden llegar a ser como que los versículos centrales en los que se basa toda la carta. Entonces, debemos permanecer, y Pablo explicó en el primer capítulo, somos santos si permanecemos bien cimentados y sin movernos del Evangelio. Creer y obedecer no son cosas que hacemos solamente cuando llegamos a Cristo, por primera vez. Creer y obedecer es algo que nosotros tenemos que hacer diariamente. Creer, recibir la palabra y obedecer. No es algo que se realiza solamente una vez. Y hay también algo famoso que dice, bueno, tú has recibido a Cristo solamente como Salvador, pero no como Señor. Pero yo creo que puede sonar bien, pero Cristo no va a salvar a nadie que no siga lo que Cristo dice. Que siga, porque claro, Cristo te puede salvar, pero te salva sabiendo que tú vas a vivir esa vida de obediencia. Es decir, porque tú lo aceptas como Señor. Entonces, la única manera de recibir a Cristo, como lo que estaba diciendo, es como nuestro Señor. Juan dice, no os engañéis, el que hace justicia es justo. Esto está en 1 de Juan 3:7. Entonces, no podemos decir que somos cristianos si no seguimos a Cristo como Señor, no como Salvador. Es Salvador, por supuesto, pero tú tienes que seguir a Cristo como Señor de tu vida. Porque al final tú tienes que vivir, es una vida. Y esto Pablo nos lo explica en el capítulo 3, que hay bastante material ahí de cómo es que uno anda en Cristo. Es matando su pecado, matando sus malos deseos y luego vistiéndonos de las virtudes de Cristo. Entonces Cristo debe permear todo lo que hacemos en nuestra vida. Debe cambiar cómo pensamos. Y bueno, ahora
ya vamos a llegar al capítulo 6 de Colosenses, que dice cómo es que luce la vida, o tu vida, si es que estás andando en Cristo. Entonces, en Colosenses 2:6, Pablo explica lo que quiere decir. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Y algo que me llama la atención acá, en estos tres verbos, precisamente en arraigados, sobreedificados y confirmados, los voy a llevar un poco aquí a la secundaria, están en voz pasiva. Voz activa es cuando uno realiza, ¿verdad?, la acción. Yo leo la Biblia, yo pateo la pelota. Pero esto se encuentra en voz pasiva, y voz pasiva es cuando uno recibe la acción. Es decir, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados. Es decir, nosotros no podemos arraigarnos a nosotros mismos, nosotros no podemos edificarnos. Es Dios quien hace la obra. Entonces, no es que yo pueda como que edificarme un ladrillo a la vez o un paso a la vez. Nosotros no podemos hacer eso solos. Es Dios quien lo hace. Es Dios quien nos edifica. Es Dios quien nos confirma. Él es el autor de estas acciones. Por eso entonces es como una paradoja que puede generarse en la vida cristiana. Y por lo que se puede ver también en el Nuevo Testamento es que, por un lado, nosotros tenemos que obedecer, pero por otro lado es Dios quien obra en nosotros. Dios obra, pero tú debes obedecer. Él es el que hace. Entonces esta es una dinámica que podemos ver absolutamente en toda la Biblia. En Filipenses 2, por ejemplo, otro pasaje paralelo es muy similar y tal vez más famoso, que es Filipenses 2:12, que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, es que nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Tenemos que esforzarnos en nuestra salvación, pero el que la hace es Dios. ¿Por qué? Porque Dios soberanamente está produciendo ese querer como ese hacer en ti. Y estas dos realidades producen un misterio, y yo creo que es uno de los misterios de los que habla Pablo, que a veces como cristianos caemos en extremos de errores. Por ejemplo, por un lado hay un extremo y puedes pensar, bueno, Dios es soberano y Él produce en mí tanto el querer como el hacer, o esperar a que lo haga. Entonces, si Él quiere poner en mí el deseo, el querer orar, lo va a poner. Si no quiere poner en mí el deseo de orar, pues no lo va a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Y Él es soberano al final de todo, pero esto es bastante fatalista. Por eso digo que es un extremo, y esto no creo que sea cristianismo, porque nosotros tenemos el deber de trabajar, y el mandato en el versículo 6 es de forma imperativa, es un imperativo, y dice: anden en Él. Es decir, Pablo ordena: anden en Él, y eso depende de la obediencia. Entonces es un mandato para mí, es un mandato para ti, y que puedes obedecer o que puedes desobedecer. Y tú tienes esa participación en la obra de Dios. Tú tienes esa participación en la santificación. Entonces puedes echarle ganas a tu transformación, puedes orar, puedes ayunar, puedes leer la palabra, puedes congregarte con los hermanos, puedes buscar amarlos, pero Dios obra por medio de esos esfuerzos. Y mediante esos esfuerzos, Él nos edifica, Él nos santifica. Y no olvidemos que el objetivo es que Dios reciba toda la gloria y toda la honra. Entonces ahora, continuando en esta parte que dice arraigados y sobreedificados en Él,
vámonos al arraigados. Entonces, arraigados es una acción y acá en el texto se encuentra en un tiempo perfecto. Es decir, que habla de una acción que ya ha sido hecha. Presente perfecto. Es decir, arraigados es una acción que Dios ya la realizó. Él nos ha arraigado, nos ha plantado dentro del campo. Entonces nos toca crecer y nos toca producir fruto en ese campo. Entonces luego Pablo cambia como que la ilustración y Pablo usa bastante como que ejemplos de agricultura, usa ejemplos de construcción, también usa ejemplos militares. Entonces ahora como que usa este ejemplo de construcción, que Pablo suele usarlo bastante, y dice sobre edificados. Entonces esto está en presente. Está en voz pasiva, y al igual que los otros tres, pero este se encuentra en presente. Entonces Pablo cambia el tiempo de verbo acá. Ya no está en presente perfecto, sino solamente en presente. Entonces dice que estamos siendo edificados. Por lo tanto, la edificación es un proceso. Es decir, tú ya has sido arraigado. Es decir, Dios ya nos ha plantado. Pero nosotros seguimos siendo edificados. Nosotros seguimos creciendo. Entonces Dios nos está cambiando, Dios nos está transformando constantemente. Y Efesios 2 es un pasaje igual paralelo a este, y dice que nosotros estamos siendo edificados sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular, y en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo. Entonces, Dios está edificándonos. Dios es como que tiene su martillo y nos está edificando constantemente, nos está construyendo constantemente, y por eso es que nosotros tenemos que asegurarnos de que estemos fundamentados sobre la roca que es Cristo. Porque esta edificación no ocurre automáticamente, no es que es un proceso terminado, no es que tú fuiste plantado y ya estás edificado, es una edificación constante. Un ejemplo igual que se me ocurría es que, bueno, no sé si alguna vez nosotros hacemos algún trabajo o algo y toca que alguien inspeccione o que revise, nosotros estamos como que, habré hecho esto bien, estará bien, y te están revisando, y tú dices, bueno, a ver, pero en este caso es Dios quien ha hecho la obra. Entonces podamos estar seguros y podemos descansar en que Dios va a terminar la buena obra, porque es Él quien está en control. Entonces, Pablo acá termina diciendo, anden en Él, así arraigados, edificados y confirmados, así tal como fueron instruidos. Entonces, así habiendo sido enseñados, dice la Reina Valera. Entonces, aquí Pablo es que nos instruye a crecer, nos instruye a abundar aún más, a crecer aún más, a poner más esfuerzo en nuestro crecimiento, más esfuerzo en nuestra santificación. Entonces, esto me parece bastante aplicable aquí para nosotros que estamos en la iglesia, que recibiendo palabra todas las semanas, recibiendo alimento todas las semanas, tenemos que crecer. No podemos quedarnos solamente como expectantes, no podemos quedarnos solamente como oidores y no hacedores. Entonces, acá en el versículo 7, justo al final dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si he crecido? ¿Cómo puedo saber yo si he madurado, si he llegado a esa estatura, o si sigo creciendo? Entonces acá Pablo dice, abundando en acción de gracia. ¿Estás más agradecido que el año pasado? ¿Estás más agradecido que hace 5 o 10 años? ¿Estás más agradecido que cuando has conocido a Cristo? Si es así, si tú estás agradecido por todo lo
lo que ha pasado, por los procesos, por quién sabe qué cosas Dios haya puesto en tu vida. Si tú estás más agradecido, ese es el síntoma, según Pablo, de que tú has crecido. Esa es la señal de que tú alcanzaste esa madurez. Si tú dices, Señor, no entendí esta situación, pero tú le dices, gracias por eso, Dios, tú estás creciendo. Tú tienes esa sabiduría, tienes esa madurez de parte de Dios. Porque el que está en Cristo y realmente lo conoce, y como dice esta porción, si tú sabes que en Él están todos los tesoros de la sabiduría, si sabes que todas las bendiciones están en lugares celestiales de Cristo, vas a vivir agradecido. Entonces, esa es la pregunta, si estás más agradecido hoy de lo que eras cuando llegaste a Cristo. Si tú estás más agradecido por cómo Dios te está guiando, por cómo Dios te está utilizando por esas situaciones en tu vida, y si no estamos viviendo con esa gratitud, esa es la preocupación que Pablo tenía acá. Entonces es la preocupación que él expresa, de que alguien no está agradecido por Cristo, no tiene raíces profundas. No estás con el Evangelio presente. Es fuerte, pero es lo que Pablo dice. Y por eso son tan importantes las raíces profundas. Habíamos visto hace un momento que si uno no tiene raíces profundas, se deja llevar por cualquier doctrina. Y bueno, con esta palabra yo quisiera concluir. Si nos podemos ir a Mateo 21, por favor, Tutsi. Y Mateo 21 es una pequeña parábola de Jesús. Está en Mateo 21, 28. Es la parábola de los dos hijos. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creer. Entonces, nosotros ya le hemos dicho que sí a Cristo, ya le hemos dicho que sí al Señor, y estamos aquí, estamos en su viña, estamos trabajando, entonces ahora nos toca obedecer. Nos toca amar unos a los otros, nos toca llegar a conocer profundamente a Cristo, y Él es la fuente más que suficiente de todo lo que necesitamos. Y no solamente es andar en Él, sino también, como dice el versículo, edificándonos, construyéndonos. Y bueno, para finalizar, cumplir con todo lo que Jesús dice. Debemos escuchar esta petición de Pablo de conocer a Dios en Cristo. Debemos escuchar también esta preocupación que tiene Pablo por aquellos que no crecen, para no ser engañados. Si tú no creces, vas a ser engañado. Y también obedecer esta prescripción que hace Pablo de andar en Cristo, porque Él es nuestro Señor suficiente para todo. Amén. Esa era la palabra que quería compartir con ustedes, y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor,
Gracias porque sabemos que no es mediante nuestras fuerzas, sino que tú nos construyes, Señor, que tú nos edificas, Padre. Te pedimos, Señor, que nos des esa fuerza, que tú avives nuestros corazones, Señor, que tú pongas esa alegría y esa convicción, Señor. No queremos ser arrastrados por ninguna doctrina que no venga de ti, Padre amado. Gracias te damos, que podamos profundizar, Señor, en este crecimiento, que podamos profundizar, Señor, en el conocimiento de Cristo, Señor. Lo que más queremos, lo que más nos interesa eres tú, Señor. Nada nos llena fuera de ti, Padre. Solamente tú tienes palabras de vida para nosotros, amado Dios. Gracias te damos, bendito Padre. Te pedimos que en esta semana, Señor, tú cuides a mis hermanos, que tú los protejas, que tú te reveles en tu palabra a cada uno de ellos, Señor Jesús. Gracias te damos, amado Dios, en tu nombre poderoso. Amén.